Jeremías capítulo 9:24 dice: no te alabes en tu valentía, no te alabes en tu sabiduría, no te alabes en tu riqueza, no te alabes en nada. No tienes nada en que alabarte. Si te vas a alabar y gloriar en algo, es en que me entiendas y me conozcas. Oh Dios, qué propósito tan más grande. Me seduce, me encanta, me gusta. Quiero entender y conocer a mi Dios. ¿Qué otra cosa más grande de que esto hay? No existe. Dios es la totalidad. Dios es la suma de todo. Entenderlo y conocerlo es el propósito que Dios nos ha dado, para que no divaguemos. ¿Ya entendiste? Esa es la dirección correcta. No te desvíes, no te desvíes. No es cristotecas, no es farándula, no es toda esa invención que hoy diablo está haciendo en las iglesias. No es eso. El propósito de Dios a cada uno de sus hijos y a su pueblo es que le entendamos y le conozcamos. Qué trabajo tan grande, pero qué privilegio tan grande Dios nos está dando. Qué propósito tan grande. No digas que no tienes propósito en tu vida. Ninguno que está entendiendo un poquito tiene derecho a decir: mi vida no tiene propósito, no tiene sentido. Si no, tu vida no tiene propósito, no tiene sentido, eso es porque no has entendido cuál es el propósito que Dios nos ha dado. Es maravilloso esto, hermano. ¿No te parece así? Decir: voy a entender a mi Dios, porque hasta decir entender a mi Dios suena, ¿cómo se puede decir? Descabellado. Entender a Dios, si Dios es infinito, Dios es grande, infinitamente grande. ¿Cómo lo voy a entender? Pero Dios dice: tienes que hacerlo, porque toda una eternidad, si llegamos allá, si logramos llegar, el propósito de Dios está escrito, y conoceremos y proseguiremos allá en conocer a nuestro Dios. Qué maravilla, ¿verdad, mi hermano? Pero eso tiene que comenzar desde aquí, mi hermanito. Ese deseo, esa hambre, esa sed, ese propósito que Dios, ese mandato de Dios, tenemos que obedecerlo y decir: sí, Señor. Porque si no obedeces hoy, hermano, estás perdido. Eres candidato para irte con la farándula cristiana hoy, para ser seducido por los engaños del diablo. Te estoy dando los propósitos, las piedras firmes. Te estoy dando los mandatos, los propósitos claros, generales, para que no te muevas de allí. ¿Verdad? Ya te di uno. Este libro es... el propósito es enseñarnos la salvación. No te muevas de ahí. No te muevas de allí, cristiano. Segundo, el propósito de Dios es que siendo salvos, estando siendo salvos, conozcamos a nuestro Dios y entendamos a nuestro Dios. Abraham, Isaac, Jacob conocieron y entendieron a Dios. Todos los hombres de Dios caminaron con Dios porque entendieron a Dios y conocieron a Dios. Moisés todavía clama más y dice: déjame conocer tu gloria. Quiere conocer más a Dios. David dice: quiero conocerte y verte como te he visto en el santuario. Hermano, eso lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido. El propósito ahora es solo llenar estadios, llenar mega iglesias, tener a todo mundo contento, que nadie se sienta lastimado. Ayer estábamos leyendo un texto de Jeremías que dice: maldito, maldito todo aquel que hiciere la obra de Dios indolentemente. Y maldito todo aquel que detenga de la sangre su espada. Dios santo, Dios santo. Predicar, enseñar es herir. ¿Estás oyendo? Hasta que sangre tu corazón.
Ese es el propósito de Dios. Porque solo así podrás ser sanado por la gracia de Jesucristo. Así está escrito: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Pero si tú no dejas que la palabra te sangre, tu orgullo no quiere eso, entonces, hermano, nunca conocerás la gracia de Dios. Nunca. La gracia de Dios es dada solo a los quebrantados de corazón, aquellos que están sangrando sus corazones por la palabra de Dios. ¿Ya entendiste, hermano? Así es que el propósito no es que estés contento. El propósito es que tengas tristeza y dolor que viene de lo alto. ¿Ya? Para que después conozcas el gozo del Señor, del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer, hermanito. Conocer nuestra salvación y conocer y entender a nuestro Dios. ¿Está bien? Te estoy dando los propósitos generales, hermanito, que Dios nos ha dado. Son piedras sólidas que Dios ha puesto para su iglesia. No nos vamos a mover de ahí. El diablo no va a poder engañarnos. Ya. No va a poder engañarnos, hermanito. Porque nuestro propósito no será nada para nuestro orgullo. Entender y conocer a Dios, no hay nada en ello para nuestro orgullo. Entender y conocer a Dios va a destruir nuestro orgullo. Amén. Va a destruir tu orgullo, va a quebrar tu corazón, va a destruir tu soberbia, va a destruir la dureza de tu corazón. ¿Lo quieres? Hace ratito que estaban adorando y diciendo amén, bendito sea el Señor. Tiene que ser, pero también en esto el pueblo tiene que decir amén. Si quieres la gracia de Dios, tienes que aceptar lo que Él dice. Si no quieres la gracia de Dios, es tu problema, mi hermano. Pero dice la palabra: aquellos que resisten, repréndelos con mansedumbre. Quizá Dios les conceda arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Por eso no quieren recibir la palabra, porque están cautivos por el poder del diablo. Pero Cristo ha venido a liberar a los cautivos. Si detectas en tu vida que estás cautivo por el diablo, porque tu mente no percibe, tu corazón no quiere, entonces dile: Dios, líbrame de esta cautividad del diablo. Libra mi mente, libra mi corazón, Dios, porque yo quiero entenderte y conocerte. ¿Ya? Clama misericordia, hermanito, para quizá Dios tenga misericordia de ti. Dios es soberano. Romanos 9, Dios es soberano. Estamos conociendo y entendiendo un poquito a nuestro Dios. Dios es soberano. Dios es soberano, su voluntad es soberana. Él hace lo que Él quiere, dice Romanos 9. De Él depende nuestra salvación. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Si dependiera de nosotros, como se ha enseñado, todo sería color de rosa. Pero no depende de nosotros, depende de Dios. De Dios, que Él tiene misericordia. Y tenemos que entender esto para que nuestra actitud cambie, hermanito. Cuando entendemos, ya hemos hablado, van como 4 domingos que estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque el propósito es que entendamos cómo poder ser salvos, de quién depende la salvación. Y segundo, para que cambie nuestra actitud. Porque si entendemos esto, nuestro corazón se va a humillar rápido. Y va a decir: si no depende de mí, depende de Dios, entonces me tengo que humillar rápido delante de Dios para que Él tenga misericordia de mí. ¿Ya? Ese es el propósito, hermanito.
Pero si tú no entiendes esto, hermano, siempre tu actitud va a ser siempre de soberbia. Tu actitud hacia Dios, no vas a conocer a Dios, no respetamos a Dios, no honramos a Dios, no tememos a Dios, ni en la oración, ni en la alabanza, ni nada. Nuestra actitud no cambia porque no tenemos el concepto correcto de Dios. Estamos aprendiendo y necesitamos entender quién es Dios y cómo funciona Dios, cómo trabaja Dios, qué hace Dios, qué ha hecho Dios, qué quiere Dios. Ese es el propósito. ¿Ya? Interésate, hermanito, porque de otra manera estarás perdido. Hermano, yo estaba meditando la semana, reflexionando, teniendo noticias de aquí y de allá, de hermanos, de familiares que están ahorita en el hospital enfrentando una situación de vida o muerte. A lo mejor tú no te preocupas de eso porque no te has tenido un familiar o alguien cercano, pero cuando llega esto dices, ¿y cómo debo orar? Se oye la pregunta mucho, ¿y cómo debo orar? ¿Que lo sane? ¿Que lo mate, se lo lleve, lo perdone? ¿O cómo debo orar? La mayoría no atina qué hacer, ¿verdad? Luego va y dice, no, pero pues es que Dios ha prometido sanar. Bueno, le voy a decir entonces que orar que sane, pero no sana, no. Es un total falta de conocimiento, porque no tenemos conocimiento de qué pedir en ese momento por ese enfermo, ¿verdad? Pero lo más preocupante, mi hermanito, yo me pongo a pensar así. Ponte a pensar un ratito ahorita. ¿Estás aquí? Ok. Ponte a pensar si ahorita tú mismo estuvieras en un hospital y estuvieras entre la vida y la muerte. ¿Qué estarías pensando? Anda. ¿Por qué, mi hermanito, te digo esto? Porque debes entender las palabras de que Jesús dijo. No pienses que los que están en el hospital son más pecadores que vosotros. Antes, si no os arrepentís, a todos les va a pasar igual. Nunca pienses, a mí no me va a pasar. No pienses eso. Si entendiste hace 8 días un poquito de las 3 causas de las aflicciones, ¿por qué Dios permite aflicciones? Entonces no digas, a mí no me puede suceder. Porque las 3 causas de las aflicciones es: vas a sufrir por orgulloso, desobediente, tu duro corazón, vas a sufrir consecuencias. Eso es innegable. Segundo, si acaso eres cristiano, vas a sufrir aflicciones para ser perfeccionado, ¿no? Y si eres, que eso todavía no se ve aquí, pero va a llegar, ni aquí ni en lugar casi se ve, son en lugares donde verdaderamente son cristianos, vas a padecer por causa de Cristo, ¿no? Por todos lados no nos vamos a librar de aflicciones, y no puedes decir, no voy a estar, a lo mejor no voy a estar en el hospital. El punto es, yo me puse a pensar con dolor en ellos. Y se extendió mi corazón, estando en oración, se extendió mi corazón para ver cuántos cristianos están entre la vida y la muerte. Y lo peor, no saben qué hacer. No saben cómo enfrentar ese momento. Entiéndelo bien, hermano. Piensa, si yo estuviera en el hospital, Dios, ¿cómo voy a enfrentar ese momento? ¿Cómo, Dios? No es fácil, no es cualquier cosa, hermanito. Nosotros estamos aquí y estamos sanos, se puede decir. Comes, bebes, subes y bajas. Pero no piensas que te va a llegar ese momento. Te va a llegar. Te va a llegar. De una forma o de otra, te va a llegar, ¿no? ¿Qué vas a hacer en ese momento? ¿Qué vas a hacer, hermano? Si nunca pusiste tu corazón, te dedicaste a conocer la salvación de Dios, ¿cómo vas a enfrentar ese momento? ¿Cómo? No vas a saber, mi hermano.
Y entonces cuando te hable, porque eso sucede, cuando uno va y le habla a esos hermanos cristianos que están en la vida y la muerte, uno llega y le dice: no te preocupes, ya eres salvo, te vas a ir con Cristo. Otro llega y le dice: no, tienes que arrepentirte. Otro llega y le dice: ya estás sano, tú declaras que eres sano. ¿Qué hace el pobre enfermo en ese momento? ¿A quién le cree? Dime, ¿a quién le cree? No tiene base sólida, no tiene de dónde echar mano, porque le falta conocimiento. Y lo peor, tuvo oportunidad, como tú la tienes ahorita, de aprender, para que llegado ese momento sepas interpretar y saber qué es lo que Dios está haciendo contigo, número uno. Y número dos, sepas qué es lo que tienes que hacer. ¿Ya? Sepas cómo orar, pues. Sepas cómo enfrentar ese momento. Eso es preocupante, hermano. Es triste esto. El pobre enfermo ya no sabe qué hacer. Y otro dice: ponte a cuentas, hombre, ponte a cuentas con todos. Y punto, ya poniéndote a cuentas, ya no hay problema. Tú te vas al reino. Dios santo. Así tratamos y decimos cosas que nos ocurren basados en ese vago y poco conocimiento. Y el enfermo ya no sabe qué hacer. ¿O no es así? Dime, ¿o no es así? Yo creo que varios de ustedes han enfrentado esto, ¿o no? Y la gran mayoría, oye bien, la gran mayoría va y le dice algo favorable o algo que le sienta bien, porque oye, decirle a un enfermo: te vas a morir y tienes al infierno, oye, hermano, como que dices, como que no va, ¿verdad? ¿Qué tratamos entonces de decirle? Que todo va a estar bien, aliéntate, etcétera, etcétera. No, hermano, ni el pobre tiene conocimiento, ni el que va supuestamente a consolarlo o va a ayudarlo tampoco sabe qué cosa va a decirle. Porque no conoce la salvación de Dios, no tiene conocimiento. El que va a decirle, bueno, pues no hay tanto problema, vamos a decir así, porque no está en esa disyuntiva, ¿verdad? Pero sale del hospital. Imagínate nada más, oye bien, hermano, tú sales de la visita del hospital o sales de su cama, te vas a tu casa muy tranquilo y dices: ya oré con él, ya le dije, Señor, ya cumplí, ya le dije. No, regresa en tu mente y di: ¿cómo se quedó ese pobre? ¿Cómo se quedó? ¿Tendrá sustento? ¿Tendrá firmeza lo que le dijiste? Dime. Ese ser no necesita cosas vagas, necesita algo verdadero, algo real. Necesita entender la verdad para que, si acaso, Dios le conceda fe y se salve. ¿Me estás entendiendo? ¿Cómo vamos a ir a engañar a una persona así, hermano? Tú vas a ser culpable de ello. La sangre de él va a ser demandada de tu mano, porque no le dices con sabiduría lo que debes de decirle. ¿Estás comprendiendo, mi hermano? Así es que entender la salvación de Dios y conocer a Dios no es cosa de, como dicen por ahí, así muy fuerte, no es comparable, pero para que entiendas, no es asunto de chílame otra. No, mi hermano, esto requiere corazón, requiere todo tu tiempo, esto, para que puedas entender cómo ser salvo. No digas que no vas a llegar allá, mi hermano. ¿Cuántos años te faltan para llegar al hospital? ¿Cuántos años te faltan para estar en la cama?
frente a la muerte? Dime, hermano. Y eso, si Dios es misericordioso, si es que no antes te enfrenta con la muerte. ¿No? Piénsalo, mi hermanito. Piénsalo, por favor. No menosprecies la salvación de Dios. Es paradójico, es irónico, es triste. Dios diciéndole al mundo, de tal manera te he amado que yo entregué a mi Hijo para que si crees en Él tengas vida eterna. Pero el mundo no quiere entender esto. El mundo lo desprecia. La misma iglesia lo desprecia. No quiere recibirlo, no quiere conocerlo, no quiere entenderlo, no quiere vivirlo, no quiere experimentarlo. Está profetizado que así iba a suceder. Solo 1, 2 o 3. Cada día, hermano, que avanza, son menos la gente de la iglesia que quiere oír la voz de Dios. Cada día que pasa, el número se reduce. Porque Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Y Dios va a glorificar su nombre en la tierra. La voluntad de Dios está en marcha, cristiano. Óyelo, por favor. La voluntad de Dios está en marcha y nada ni nadie lo puede detener ni cambiar. Imposible. La voluntad de Dios está en marcha. Porque Dios es Dios. Porque Dios es Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Temamos a Dios, cristiano. Lo primero que empieza a suceder a aquel que conoce un poquito de la salvación de Dios, lo que empieza a nacer en su corazón es un verdadero y real temor a Dios. Y ese temor le va a llevar a cambiar su actitud hacia Dios, hacia su salvación, a su reino, a todo lo que concierne a Dios. Va a empezar a cambiar su actitud. De ser indiferente, de ser duro y frío, de no tener una actitud de que no me importa. Si Dios le concede entender un poquito, su actitud va a cambiar. ¿A qué va a cambiar? A una actitud de temor y de humillación ante el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú comienzas a interesarte, cambia tu actitud para empezar a conocer la salvación de Dios, estarás con Dios, estarás frente a Dios, estarás en el tribunal de Dios para oír. Entra al gozo de tu Señor. Y si no lo haces, si te sigues despreciando esa salvación y no te interesas en conocerla y tu actitud no cambia, vas a estar de todas maneras frente a Dios. ¿Estás entendiendo? Vas a estar de todas maneras cara a cara, frente al Dios Todopoderoso. Pero no vas a estar para oír. Entra el gozo de tu Señor. Estarás para oír tu sentencia, tu condena de muerte. Hermano, eso es preocupante. Por eso el Señor dijo: si te vas a preocupar, preocúpate por lo verdadero. ¿Por qué te preocupas por comer y beber? Dice el Señor. ¿Por qué te preocupa tu seguridad terrenal? ¿Por qué? Tonto, dice el Señor, preocúpate por la seguridad de tu alma. Preocúpate por la seguridad de que puedas vivir eternamente.
Jesús fue claro y dijo: no te afanes por el comer y beber. Mira a los pajarillos. Ellos no trabajan, no hacen, solo alaban a Dios y Dios les da de comer. Mira a los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan, pero Dios los ha vestido mucho mejor que Salomón con toda su gloria. ¿Por qué tú te afanas por ello? Dice: mejor afánate, busca primeramente el reino de Dios. Busca el reino de Dios y búscala una vida justa. Y lo demás vendrá por añadidura. ¿Crees en Jesucristo? Entonces créele sus palabras. Creer en Cristo es creer sus palabras. ¿Ah? ¿Crees lo que Él está diciendo? Entonces hazlo. Hazlo, vívelo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él tiene misericordia de quien Él quiere. Dios santo, esto hace temblar. Esto hace preocupar. Los hombres de Dios se dedicaban, ¿sabes a qué? Si tú lees un ejemplo, por ejemplo, de Abraham, cuando vino la presencia de Dios a él, ¿dónde estaba Abraham? ¿Ves que no lo has leído? No te has interesado siquiera en leer la palabra. Es trágico. Todos esos que están en la Cristoteca no conocen nada de la palabra. Nada. Abraham estaba sentado bajo la encina de Mamre. ¿Qué estaría haciendo sentado ahí en la sombra al calor del día? ¿Qué estaría haciendo Abraham? No. Sin duda estaba cabeceando, ¿verdad? Sin duda estaba pensando en él tenía una gran, era más rico que cualquiera de México, que cualquiera de tú. Él tenía mucho en qué preocuparse. Y sin duda estaría preocupándose de la multitud de sus ovejitas, ¿verdad? De la multitud de sus siervos que tenía que pagarle y ya el peso se está devaluando y etcétera. Y ahora cómo le pago. Sin duda eso estaría pensando, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué estaría haciendo Abraham? Estaba meditando en Dios, orando a Dios. Dios solo se acerca cuando tú oras y meditas en Él. Y estando en esa oración y meditación, Dios se acerca a Él y le dice: te voy a decir lo que voy a hacer. No es cosa de otro mundo el que tú en tu trabajo te vayas a un lado, a un ratito, a una sombra y te sientes y medites en Dios y digas: Dios, yo quiero conocerte. ¿Quién eres tú? Porque tú me creaste. ¿Para qué me creaste? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué debo hacer? Etcétera. Hay 1000 preguntas que surgen en el corazón del hombre, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no te sientas? Tomas tiempo para buscar la respuesta a esas preguntas que son importantísimas, hermano. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me estás comprendiendo, mi hermanito? Esto que te digo no es cosa de otro mundo, ¿o sí? Es lo sencillo, hermano. Pero qué difícil de hacerlo porque tu corazón está en la tierra. Porque tu corazón está en ti mismo. Qué pesado. Porque tu corazón solo está girando en torno a ti mismo, a mí, yo, luego yo.
y después yo, que no me hagan nada. ¿Cómo le hago para que yo pueda? ¿Cómo le hago para que yo? ¿Cómo le hago para que yo? ¿Cómo le hago para que yo? Todo es yo. Basta, basta, dice Dios. Quita tu mirada de a mí, y si vas a pensar en un yo, piensa en el gran yo soy. Ese es Dios. De Él viene la vida. Él es la existencia misma, ¿entiendes? Tú no puedes existir sin la palabra de Dios. Yo no sé cómo explicártelo, la verdad. Jesús lo entendió y se lo clavó al diablo en el corazón y le dijo: oye bien, diablo, yo no vivo por el pan que como, yo vivo por la palabra de Dios. ¿Qué no estás entendiendo? Tú vives porque Dios hoy se tomó el trabajo. Antes que tú despertaras, Dios se tomó el trabajo de decir: yo quiero que Jessica viva. Vive, despiértate, Jessica, y vive. Ahora espera. Dios, la misericordia de Dios es grande en la tierra. Grande. Toda la tierra está llena de su misericordia. Y fue a la cárcel hoy en la mañana y vio al Chapo dormido y dijo: hijo, yo te creé, despiértate. Hoy te doy otra oportunidad. Bendito sea su nombre. Alabado sea su nombre. Glorificado sea su nombre. Estas cosas no te dicen nada a ti, porque tu corazón está en ti mismo. No está en Dios, tu corazón. Si tu corazón estuviera en Dios, esto te diría muchísimo. Entonces, Dios, hoy yo desperté porque tú dijiste la palabra. Sí, Dios dice la palabra cada día. Dios dice la palabra en cada momento a su universo. Dios sostiene a todo su universo. Está escrito, léelo. Dios sostiene a su universo. Todo lo que ha creado lo sostiene con la palabra de su poder. A Dios sea la gloria. Eso es conocer a Dios. Cuando tú comienzas a reflexionar y a entender estas cosas, tu actitud debe de cambiar. Y si no cambias, porque estás de plano elegido, escogido para perdición, por la dureza de tu corazón. Tú no entiendes estas cosas porque para ti son demasiado pequeñas. Tú quieres cosas grandes. Y Dios dice: no busques grandezas. Y David dice: Dios, tú sabes que yo no busqué grandezas. No apliqué mi corazón a cosas demasiado sublimes para mí. ¿Te parece pequeñas estas cositas, verdad? Pues estas son las que Dios enseña en su palabra. Los hombres de Dios se sentaron como Abraham para reflexionar, y David se sentaba y veía el firmamento. Y entonces viene el conocimiento de Dios a su corazón. Y entonces, por el conocimiento de Dios en su corazón, exclama: Dios, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Dios, las estrellas, el firmamento, son la obra de tus manos. Y a cada una de las estrellas tú llamas por su nombre, Dios. Todo esto lo dijo por revelación del Espíritu Santo. ¿Son cosas complicadas o son cosas sencillas las que revela el Espíritu Santo? Dime.
Son cosas tan sencillas, pero que a ti no te satisface por el orgullo de tu corazón. Tú no aplicas esto a tu corazón a decir, me voy a sentar y voy a reflexionar quién es Dios y quién soy yo. Y cuando tú haces eso y abres tu corazón en oración, el Espíritu Santo va a venir y te va a enseñar. Porque todos serán enseñados por Dios. ¿Qué es lo que Dios le está enseñando a David? ¿Que Él es algo grande? ¿Le está aludiendo, adulando su corazón como tú quieres? Dios no adula el corazón de nadie, ni va a lisonjear el corazón de nadie. Dios le hace ver a David y le dice, mira, sabe quién eres, tú no eres nada, no eres nada. Y él mismo exclama, soy menos que nada, al ver la grandeza de Dios. Debe haber humillación en el corazón. Ese es el conocimiento que Dios quiere. ¿Estás entendiendo? Ese es el conocimiento que Dios quiere. Que entendamos quién es Dios y cómo es Dios y quién es Dios. Pero tú no tienes tiempo para ello. Tienes mucho trabajo. Y Dios dice, tonto, si me conocieras a mí, deberías de saber que vives por mí. Y en la tarde cuando duermas, ¿has oído ese salmo que se ocupa de ello? ¿Qué dice ese salmo que se ocupa de cuando vas a dormir? ¿Qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Reconoce a Dios. ¿Por qué? Señor, porque hoy me fue bien en mi trabajo. Hoy puedo dormir. Hoy vendí mucho. Tuve buenas ganancias. Hoy puedo dormir. Hoy mis problemas se están solucionando. Hoy puedo dormir. Etcétera, etcétera, etcétera. Esa es nuestra manera de reflexionar, ¿o no? ¿Sí o no? Pero la palabra dice otra cosa. Dice, si voy a dormir en paz, es porque tú me vas a hacer dormir confiado. ¿Qué está haciendo? Reconociendo a Dios. ¿Estás oyendo? Es sencillo, muy sencillo. Nuestra vida tiene que empezar a girar de las pequeñas cosas en Dios. Reconocer a Dios en las cosas más pequeñas. Reconocer que Jehová es Dios, que Él te hizo y tú no te hiciste a ti mismo. Él tiene tu vida en sus manos. Él dice, en la palma de mis manos te tengo. Así está escrito. Él tiene a todo el mundo en la palma de su mano. Él decide quién vive y quién muere. Eso es terrible. Eso da temor. Por eso está en la palabra y dice, reconoce a Dios, acuérdate de Dios. No vivas sin Dios. Bendito sea el Señor. Estás oyendo cosas muy sencillas hoy. Cosas tan sencillas que son la verdadera sabiduría y que expresan estos grandes hombres. No porque sean grandes, sino son grandes porque Dios los hizo grandes. Pero antes de ser grandes se hicieron nada. Conocer a Dios, entender a Dios. ¿Sabes, hermano? Dios no me dejó entrar en otra cosa. Dios me está manteniendo aquí porque quiere que entiendas cosas importantes. ¿Sabes? Es tragedia que ni el mismo pueblo de Dios no sabemos orar. No, mi hermano.
El orgullo nos ha hecho creer que sabemos orar. Pero tienes que entender que todo lo que concierne a Dios no lo sabemos, no lo conocemos. Dios dijo: yo te vengo a enseñar cosas espirituales que tú no conoces. Dice: clama a mí, ¿y qué cosa? Y yo te responderé, ¿y qué cosa? Cosas que, ¿y qué más? ¿Y qué más? Que tú no conoces. No sabemos quién es Dios, por lo tanto no sabemos acercarnos a Él, no sabemos orar, no sabemos adorar, no sabemos alabar, no distinguimos la diferencia de cada una de ellas, no sabemos cómo entrar a la presencia de Dios, no sabemos cómo usar el camino, el tabernáculo, el templo, el altar, no sabemos qué significa el velo, no sabemos cómo entrar a la presencia de Dios. Hay una ignorancia total en el pueblo de Dios. Por eso estamos como estamos, hermano. Pero no, tú no te preocupas por escudriñar. Tú no dices: ¿por qué la oración de Abraham, Isaac y Jacob eran eficaces? ¿Por qué? ¿Por qué la mía no? ¿Por qué no salgo de este asunto, de esta situación? ¿Por qué mi vida espiritual no crece? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Te preocupas por crecer espiritualmente, hermano? ¿Verdad que no? Ni siquiera sabes lo que significa crecer. No sabes lo que significa nacer de nuevo y espiritualmente, y de ir creciendo realmente espiritualmente, ser perfeccionado por Dios, un largo camino hasta llegar a la madurez. ¿Entiendes eso, hermano? ¿Entiende el pueblo de Dios eso? No, mi hermano, no lo vivimos. No. Porque solo somos domingo, nada más hay que reunirse. Pero no entiendes que la salvación es asunto de todos los días. David dice: tarde, mañana y mediodía te voy a buscar, todo el día te voy a alabar. Era rey, el rey. Dime, ¿un rey está ocupado o no está ocupado? Pregúntale a Obrador si tiene tiempo para otra cosa. Pregúntale. Pero David era rey y tenía tiempo para buscar a Dios. Dime. Tenía tiempo para reflexionar, sentarse y meditar. ¿Cuánto nos hace falta a los cristianos sentarnos literalmente en tu sala, donde quieras, sentarte un rato y reflexionar, empezar a pensar: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo? Y orar y decirle: Dios, abre mi entendimiento y revélame quién eres tú y quién soy yo. Ese es el principio, el comienzo para que Dios te empiece a dar una verdadera sabiduría. Por eso está escrito: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová, ¿qué dice? ¿Cómo? Medita. ¿Está bien? Medita. Ahorita lo que estás oyendo de la palabra, ¿qué tienes que hacer después? ¿Qué es lo que después de que te echas el alimento en la boca y se va al estómago, qué es lo que debe suceder después? Dios nos ha creado de tal manera que entendamos lo mismo en lo espiritual. Después de ello, tu estómago comienza el mayor trabajo de digerir el alimento para sacar los nutrientes y llevarlos a todas las células de tu cuerpo. Qué trabajo, ¿verdad? Si en un momento dado el estómago dijera: qué flojera, yo ya no quiero hacer más esto, ¿qué te pasaría, cristiano? Dime. Pero todo eso funciona por la palabra de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Dios nos está hablando de verdadera sabiduría. Dios nos está hablando para que no te quedas sabio en tu propia opinión.
Todas estas cosas están hechas para derrumbar el orgullo y el falso conocimiento que tenemos en la cabeza. Cuando tú vas a meditar, es que tu espíritu va a comenzar a digerir la palabra que comiste hoy, y va a empezar a sacar los nutrientes de esa palabra para llevarlos a cada célula de tu espíritu, para que tengas vida y crezcas. ¿Ah? No, pero tú quieres, tú lo que quieres es cristoteca, ¿verdad? Tú no quieres estas cosas. Pero esto es lo que dijo Dios que debemos de hacer. Cuando dijo guarda mi palabra, quiere decir dos cosas: guárdala para que la medites, y luego, una vez que la medites y se nutra tu espíritu, la vas a obedecer. Es sencillo de entender lo que Dios quiere, ¿o no? ¿Sí o no, hermano? Muy sencillo. Hoy Dios nos está hablando muy sencillamente para ver si tu corazón se despierte. Dices: oh Dios, entonces entenderte y conocerte no es cosa inalcanzable. No, no. Es más, Jesús lo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mira cómo lo reconoce, ¿eh? Algo que tú ni yo, nosotros empezamos a orar: Señor, te pido, declaro y decreto. A Dios, eso es por orgullo. Jesús, el Hijo de Dios, dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Eres Señor y eres mi Señor, y tu palabra se hace, y yo voy a hacer tu palabra. Eso es lo que a ti no te gusta, porque tú quieres hacer lo que tu orgullo quiere. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las has revelado, oye bien, revelado. ¿A quiénes? A los niños. Aleluya. ¿Qué tienes que hacer entonces para entender estas grandes cosas de Dios? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Dime. Si tú vas y le dices esto a los grandes teólogos, se van a enojar. Si tú vas esto y le dices a Cash Luna, a esos grandes, y le dices: oye, tú no conoces a Dios, quieres conocer a Dios, hazte como un niño. No, te va a maldecir, porque uno de ellos maldice. No conoce a Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que un hombre de ellos maldiga si la palabra de Jesús sencilla dice: bendecid y no maldigáis? Pero él se cree más grande que Dios. Ese es el orgullo. Se cree más grande que de Dios para pasar sobre esa palabra y maldecir. ¿Cómo crees? Ahí ves la demostración de la ignorancia de la palabra. ¿Estás oyendo? No sigas ese camino. No busques grandezas. Busca la sencillez de la palabra. Busca la sabiduría de la palabra. Escudriña la palabra. Nútrete de la palabra. Conoce a Dios por la palabra. Entiende que la palabra es la palabra de Dios. Conoce la verdad de la palabra. Porque si conoces la verdad, vas a ser libre y vas a ser verdadero discípulo de Jesucristo. Cosas sencillas te está recordando Dios, que tú ya sabes, pero que no entiendes. Dios. Cuando dice la palabra: Enoc caminó con Dios. Dios santo. Dios santo, no se mueve tu corazón, ¿verdad, mi hermano? No. Tú estás en otras cosas, tristemente. Te vas a perder, hermano. Tu corazón tiene que estar en Dios. Tu corazón tiene que estar en Dios.
Tu corazón tiene que estar en Dios si quieres salvarte. ¿Estás oyendo? Hijo mío, dame tu corazón. ¿Dice así o no dice así? ¿Quién eres tú? ¿Por qué crees que vas caminando en la vida? ¿Quién eres tú cuando te levantas y vas caminando en la calle y levantas tus hombros para darte fuerza y dices: hoy yo voy a hacer esto porque mi carne lo quiere? Y no me digas que yo no lo haga, porque yo quiero hacerlo. Si tú conoces un poquito de la palabra, hermano, debieras detenerte en ese momento y decir: en verdad, Dios, ¿puedo hacer lo que yo quiero? ¿O es que tú me permites que yo lo haga? Hay una grande diferencia, cristiano. ¿Por qué no reflexionas que toda tu vida se desarrolla y puedes ir, subir y bajar porque Dios lo permite? Eso es sabiduría. Orgulloso, duro de corazón, eso es sabiduría. Esa es la sabiduría de Dios. Entender quién es Dios y quién eres tú. Cuando tú te levantas en la mañana y reconoces a Dios y comienza a cambiar tu actitud de levantarte y quejarte, de decir: ay, no tengo esto, no tengo aquello, tengo aflicciones. Ay, dice Dios: cállate. Eso no es fe, tú no me conoces. Deberías de levantarte, dice, con alabanzas, con gratitud. Debieras abrir tu ventana. ¿Y qué debieras hacer al abrir tu ventana? Dios, hiciste otro día. Lo hiciste para mí. Porque déjame decirte, hermano, cuando la palabra dice que Dios llama a las estrellas, a cada una por su nombre. Dios santo, Dios santo. ¿Quién puede saber cuántas billones, trillones, etcétera de estrellas hay, hermano? Yo me maravillo cada vez que medito en ello. Me sorprendo y me agacho. Le digo: Dios, 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 yo quiero más de ese conocimiento, Dios. Yo lo quiero. Quiero saber quién eres tú, Dios. Dios no ve multitudes, entiende por favor. Dios no ve multitudes como nosotros. Dios ve a cada uno. ¿Te cabe esto en la cabeza? ¿Verdad que no cabe? Cuando hoy amaneció, no pensó en el mundo, pensó en ti. ¿Estás oyendo? Pensó en ti. ¿Verdad que no te cabe en el corazón? Dios, ¿pensaste en mí? Sí. Yo pensé en ti, Daniel. Tú no piensas en mí, pero yo pienso en ti. Yo pensé en ti, David, y dije: te voy a dar otro día. Así dice Lamentaciones. Esto recapacitaré, esto entenderé. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Por lo tanto, mi porción es Jehová, dijo mi alma. En él yo voy a esperar. ¿Reflexionas tú eso? Qué soberbia hay en el corazón, ¿verdad? Qué soberbia.
Los hombres de Dios caminaban con Dios. Los verdaderos cristianos, óyelo bien, cristiano, óyelo bien. Porque Satanás y nuestro orgullo hemos rebajado el evangelio de Jesucristo, pero la palabra de Dios no cambia, es inmutable. El verdadero cristiano del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene que caminar con Dios si quiere ser salvo. Si quiere ser salvo. ¿Te parece grande esto? ¿Te parece demasiado? No. Es porque tú no te has interesado en ello. Vives a la y se va, pero dices que eres cristiano. Vives funcionando en tu orgullo, pero dices que eres cristiano. Nunca se te ocurre pensar, Dios. Pregúntate, ¿cuándo has orado y le has dicho a Dios, Dios, yo quiero que me enseñes a caminar contigo como le enseñaste a Abraham? ¿Cuándo, hermano? Has orado, has clamado solo con orgullo porque has mandado a Dios como genio para que Él haga lo que tú quieres. Es el meollo de nuestras oraciones. Pura voluntariedad de orgullo, diciéndole a Dios lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo. Medita en tus propias oraciones y vas a descubrir esto. Medítalo. ¿Cómo oro a Dios? ¿Cómo le pido a Dios si le trata, si de pedirle se trata? ¿Cómo lo hago, Dios? ¿Verdad que todas estas cosas que hoy Dios te está hablando, tú no has reflexionado, no has pensado, no te has sentado a meditar porque te parecen demasiado pequeñas, demasiado cosas que no tienen importancia? ¿Por qué? Porque tu orgullo, llevado por el diablo, te dice, no, yo estoy preparado para otras cosas mayores, yo quiero otras cosas mayores, yo quiero. Estás mal, hermano, entiéndelo. Estás mal. El diablo te está llevando por otro lado. De entender estas cosas, comenzar desde este ABC, desde que salgas de la noche, y tristemente que no se ve, ¿verdad? Algo todavía allá abajo no se ve, pero bueno, sal y en la noche, una noche, sal y ve la luna y las estrellas y comienza a reflexionar en Dios y piensa en Dios. Y piensa en ti, quién eres. Tú no tienes tiempo para eso porque te parece demasiado pequeño. Te parece, no, yo ya lo sé, yo sé que creo. No, tú no sabes nada, dice Dios. Lo sabes en tu mente, pero no lo sabes en tu corazón. Esa es la diferencia. Cuando dice entiéndeme y conóceme, está diciendo que entendas con tu corazón para que tu actitud cambie. ¿Entiendes? Tu actitud cambie. Tu actitud cambie. De ser orgulloso cambia a una actitud de humildad, de humillación profunda delante del Dios Todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere. Ocúpate en esas cosas, dice Dios. Conóceme quién soy yo. Mis obras. Romanos dice que la una manera de conocer a Dios es a través de sus obras. Dice que en sus obras vemos su poder y su deidad. ¿Dice así o no? ¿Te has preocupado ver el poder y la deidad de Dios en un árbol? Dime, hermano. ¿Te gusta ir al mar, verdad? ¿Has visto el poder y la deidad de Dios en el mar? Dime. Reflexionas cuando dice que Dios le dice al mar, mar, hasta aquí llegas, número 1. Número 2, yo voy a quitar la soberbia de tus olas. ¿Verdad que no? Porque no conoces la palabra. No tienes conocimiento. Todo gira alrededor de ti. Dios nos enseñó que todo debe girar en Él, porque el universo gira. Si no sabes, entiéndelo, todo el universo gira alrededor de Dios. Bendito sea el Señor. Todo el universo se presenta
todos los días delante de Dios. El único que no lo hace es el hombre. Y David, entendiéndolo, dice: de mañana me presentaré delante de ti. ¿Lo haces tú? Dime. Ninguna de estas cosas tan pequeñas que te estoy diciendo hacemos. No, mi hermano. No, nosotros ya somos grandes cristianos. Nosotros ya somos, no sé, hermano, pura locura, pura vanidad, pura tontería. Es en estas cosas que debes de meditar, y allí vas a empezar a conocer a Dios. El corazón sencillo lo entiende y dice: sí, Señor, sí, Señor. De hoy en adelante mi vida ya no va a girar en mí, va a empezar a girar en derredor de ti, porque veo que todo el universo gira en derredor de ti. Entonces yo voy a girar en derredor de ti. Mi pensar, mi hablar, todo va a empezar a girar alrededor de ti. Señor, estoy diciendo eso, pero ni yo mismo lo entiendo. Señor, dime, enséñame qué es girar y vivir alrededor de ti. Sencillo, hermano. Señor, dime qué es que tú me des la mano, como se lo diste a Abraham y le dijiste: no pises ahí porque te vas a hundir, pisa por acá. Señor, enséñame qué significa eso, por favor. Dios santo, cómo nos hemos apartado el pueblo de Dios de la verdad. Cómo estamos extraviados, hermano. El diablo nos ha extraviado. Dios ha permitido que los científicos lleguen al filo de la verdad. ¿Cuántos de ustedes conocieron por televisión por lo menos a ese científico que pobrecito estaba así? ¿Sí lo vieron? ¿No? Preocúpense por algo bueno. Si van a ver televisión, vean algo bueno. Él llegó casi al filo a descubrir y dijo: todo se resume en un punto. Toda la creación del universo, todo el universo se resume en un punto, solo en un punto. Y dijo: el universo, entiendo que existe, arranca de un punto solamente. La pregunta es: ¿quién es ese punto? Dios. Si él hubiera dicho esto, se hubiera salvado, pero no lo dijo, por su grande orgullo, por su grande orgullo. Pero luego dijo otra verdad grande que está aquí escrita, que Pablo lo dijo hace 2000 años. Bendito sea el Señor. ¿Sabes qué dijo? Entiendo que toda la materia es poder congelado. Es un poder congelado de alguien. Hasta allí llegó. No sé si me estás entendiendo. Romanos dice que todo lo material que ha sido creado es demostración, manifestación del poder y de la deidad de Dios. Y el científico dijo: con todos los estudios y todo, llegó a un punto, llegó a entender que toda la materia solamente es poder congelado. De tal manera que si logramos deshacer la materia, desatamos un grande poder. Pablo dice: es el poder de Dios. Maravilloso, es el poder de Dios. ¿Tú has reflexionado en ello? Ves los árboles, los cerros, las estrellas y dices: eso es poder de Dios. ¿Te parece demasiado insignificante para hacerlo, verdad? Eso es poder de Dios. Ahora no vayas lejos, mi hermanito. David va a descubrir a Dios y dice: mi embrión
vieron tus ojos. ¿En qué se estaba ocupando? Un rey. Tú no eres rey ni reina y quieres ocuparte en otras cosas. Y David, siendo rey, ¿en qué se ocupa? Y un día se sentó y dijo: a ver, ¿cómo está el asunto? ¿Quién me hizo? Tú me hiciste. Revélame, Dios, cómo. Y Dios le dice: mira, yo tengo un libro de cada uno donde anoté, está todo detallado cómo voy a hacer a cada uno. Tú sabes que no hay un ser humano igual que otro, ¿o sí? No, parecido, pero no existe un ser humano igual que otro desde Adán. Dios, ¿cómo puedes hacer eso, Dios? Y Dios dice: es porque cada uno tiene su libro de especificación de cómo va a ser hecho. Y dice David: nada de eso que está en tu libro faltó que se hiciera en mí. Luego levanta sus manos y alaba a Dios. Reconoce a Dios. ¿Hacemos tú y yo esas cosas? Dime. No, nuestra soberbia es muy grande. Ahí descubres la soberbia del corazón, el orgullo del corazón, para no reconocer estas cosas. Pero esto es reconocer a Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Esto es reconocer a Dios. Cuando tú meditas en las cosas pequeñas, cuando tú meditas en las obras de Dios, cuando tú meditas el poder de su palabra, cuando tú meditas en su deidad, cuando tú meditas quién es Dios, entonces Dios se va a revelar a ti. Y cuando conozcas a Dios, tendrás la verdadera sabiduría. Y cuando conozcas a Dios, tendrás a Dios. Solo entonces tendrás a Dios. Qué orgullo del hombre, ¿verdad? Qué orgullo del hombre. El diablo nos ha llevado por otros lados. Vete hoy meditando en Dios. ¿Quieres, hermano? Vete hoy meditando en Dios. Ve tu propio cuerpo. Vete en un espejo. No te veas para decir si estás chulo o feo, porque la verdad todos estamos re feos. Mejor, hermano, ve en el espejo y di: Dios, estos preciosos ojos, ¿tú los anotaste? Sí. Y yo dije: sean estos ojos en David, sean estas pestañas en David. Dios, eso es maravilloso. En vez de que te ocupes de chismes y te ocupes de estar mal pensando de tu hermano y te preocupes de estar hablando mal de tu hermano, preocúpate en las cosas de Dios para que conozcas a Dios. Deja la vanidad, deja la mundanalidad, deja esa vida ociosa, tonta, sin sentido, que habla truanerías, que habla tonterías, y ocúpate de las cosas serias de Dios. Y serás sabio, serás verdaderamente sabio. Aquí está la sabiduría. Proverbios dice: oh, bienaventurado, felicísimo aquel que escoge la sabiduría y la busca más que el oro, y que clama la sabiduría y le dice: sabiduría, ven a mí, enséñame los misterios, porque la creación de Dios, oye bien, toda la creación de Dios encierra misterios. Bendito sea el Señor. Misterios que nos van a ser revelados si llegamos allá. ¿No te interesan esas cosas, hermano? Somos ignorantes. Mi pueblo perece porque le falta ese conocimiento. Ese conocimiento de quién soy yo y de quién eres tú.
Termino. Búscalo, hija. Aquellos que se afianzan mucho solo en las palabras de Cristo en el sentido equivocado, debemos de afianzarnos en las palabras de Cristo, porque así está escrito: si alguno no se atiene a las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe, está delirando, como vemos hoy muchos. Pero mira lo que dice Jesús acerca de que en qué consiste la vida eterna, y dice así, oye bien: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Dios Todopoderoso, y a tu Hijo, a quien has enviado. Tú nomás te vas para que todo aquel que en él cree no se pierde y dices: ya soy salvo. Estás equivocado, cristiano. Creer significa conocer a Dios y entender a Dios, porque esa es la vida eterna. ¿Lo encontraste, hija? ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, como dice mi hermano Abraham, va pronto, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Por favor, léelo para ti mismo. ¿Qué cosa? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Solamente en que digas que crees en Él? ¿Y que vas diciendo que ya creíste en Cristo? Dime, cristiano, quita ese orgullo, por favor. Humíllate delante del Dios Todopoderoso. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Que te conozcan, no solo crean, sino que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Reconoced que Jehová es Dios. Y no solo eso, sino a Jesucristo, a quien has enviado. Así está escrito. Derrumba tu orgullo, cristiano. Tú no sabes nada, tú no conoces nada, tú no entiendes nada, tú no eres nada. Esta es la vida eterna, para que la iglesia calle, para que la iglesia quite su orgullo, para que la iglesia doble su orgullo, para que la iglesia entienda que hay algo que la iglesia necesita: conocer a Dios. Y eso no es asunto nuestro, eso viene de Dios, y Dios se lo da a quien Él quiere. Y hazle como quieras, hazle como quieras, pero debes de saber que Dios se lo da. Dios sí se lo da, y quiere dárselo a aquel que se humilla y le busca con todo su corazón. Nada más. Iglesia de Jesucristo, despierta, por favor. Despierta. Si vas a ser salvo, tienes que conocer a Dios y tienes que conocer a Cristo. Por ahí siempre está la pregunta: ¿y cuándo conociste a Cristo? ¿Cuál es tu respuesta? Eso no es así. Eso es un invento de los teólogos y falsos predicadores para seducir a la gente y tener mucha gente. No. En todo caso, si fue real, cuando comenzaste tal vez a conocer a Cristo. Pero conocer a Dios y conocer a Cristo no es cualquier cosa, cristiano. No. Los hombres de Dios conocieron a Dios y conocieron a Cristo. ¿Sabías? Abraham vio mi día, dice, vio mi día, me conoció a mí, dice Dios, dice Cristo, me conoció a mí. Oye bien, Dios habita en luz inaccesible, al cual ningún hombre ha visto ni puede ver, pero es el Hijo el que le ha dado a conocer. Y cuando Moisés vio a Dios, vio a Cristo. Cuando Abraham vio a Dios, vio a Cristo. Cuando Isaac vio a Dios, vio a Cristo. Cuando Enoch vio a Dios, vio a Cristo. Pero lo vio no con los ojos físicos, lo vio con los ojos espirituales.
de los cuales hoy estamos cegados de remate. Pero vamos con mucho orgullo. Yo soy salvo, yo soy salvo, yo conozco a Cristo, yo conozco teología, yo crezco la Biblia. Cállate, dice Dios, tú no me conoces a mí. Mira lo que tuve que hacer con Job para que entiendas el precio que se tiene que pagar para que me conozcas a mí. ¿Has pagado ese precio? Dice Dios. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio para conocerme? La respuesta es tuya, cristiano. Pero esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Bendito sea el Señor. Dios nos guió hoy para hablarte, hermano. Algo que rebullía en mi corazón. ¿Cómo le hago? Pero Dios, que es maravilloso, lo supo hacer hoy. Y pude descargar mi corazón en estas cosas sencillas, sencillas pero maravillosas. Grandes, grandes son las obras de Dios. Yo te alabaré por tus obras, dice Dios. Te alabaré porque eres Dios grande. Tus obras son grandes, Dios. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos todos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas